Refrigeración, servicio, calidad y compromiso. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Le habla Raúl Cordero, el técnico en refrigeración. En el día de hoy vamos a reparar una nevera de marca Whirlpool, la cual se le quemó su tarjeta electrónica, que no tiene reparación. Entonces vamos a instalarle un timer o un reloj de congelamiento, es decir, de una nevera electrónica la vamos a pasar a convencional. El reloj de congelamiento o timer es un contactor mecánico de tiempo que se encarga de controlar dos ciclos: el ciclo de descongelación, en donde se enciende la resistencia para descongelar el hielo que se encuentra en el evaporador, y el ciclo de enfriamiento, cuando el compresor se enciende para bajar la temperatura de la nevera. Como pueden observar en la imagen, ahí tenemos un timer, la cual consta de 4 contactos. Para saber cómo funciona, hemos diseñado un pequeño diagrama explicando para qué sirve cada contacto o cómo identificarlos. Como se muestra en la imagen o en el diagrama, tenemos un timer con 4 pines o contactos. El pin número 1 se conecta directo a la línea, lo cual tenemos que identificar cuál es la línea en la nevera, que lo mostraremos más adelante. Y el pin número 3 es la fase de neutro. Esos dos pines van directo con la alimentación, la cual, si se observan en el diagrama del timer, observan que tiene un símbolo de una M, que viene siendo la alimentación del motor interno del timer. Ya que hemos identificado estos dos pines, que es para alimentación del timer que pueda funcionar, ya podemos identificar los otros pines, lo cual el pin número 2 es para activar la resistencia del descongelamiento, y el pin número 4 es para activar el compresor, esto para que haga su ciclo de enfriamiento. Con el diagrama anterior ya hemos identificado para qué sirve cada pin. Ahora nos toca identificar dónde iba a conectar la tarjeta electrónica, para qué sirve cada pin. Tendríamos que identificar cuáles son los cables que alimentan la bobina del timer, cuál es el cable que activa la resistencia que está en el evaporador, y el cable que activa para encender el motocompresor. Ya teniendo los pines identificados, nos tocaría colocarle terminales para poder instalar el timer. Cabe destacar que el timer se puede adquirir por horas. Por lo general siempre se utiliza el de 8 horas. 8 horas de trabajo y media hora de descanso. Ese es el que más se recomienda para unos tipos de nevera residencial. Bueno amigos, hasta aquí hemos terminado. Les recuerdo siempre de suscribirse, de darle a la campanita y de compartir, ya que así me ayuda a seguir generando más contenido. Y si tienes alguna inquietud, no dudes en escribirnos, con gusto nosotros les responderemos. Hasta luego amigos.